Mi abuelo se preguntaba por qué estaba trabajando tan duro durante la universidad. ¿Acaso el Fondo para la Educación no lo cubre todo?, preguntó. No tenía ni idea de a qué se refería. Mi familia había robado miles mientras yo luchaba financieramente. Hola a todos, soy Carla, y quiero contarles una historia que escuché de mi amiga Sofía. Titulé esta historia, Mi abuelo se preguntaba por qué estaba trabajando tan duro durante la universidad. ¿Acaso el Fondo para la Educación no lo cubre todo?, preguntó él. No tenía ni idea de a qué se refería. Mi familia había robado miles mientras yo luchaba financieramente. Bueno, empecemos. Me llamo Sofía y tengo 20 años. Soy estudiante de tercer año en la Universidad Autónoma de Nuevo León, vivo en los abarrotados dormitorios y tengo 2 trabajos solo para mantenerme a flote. La gente siempre me pregunta por qué parezco tan cansada, por qué siempre estoy corriendo entre las clases y el trabajo. La verdad es que me he estado cuidando a mí misma desde que tuve la edad suficiente para entender lo que significaba el dinero. Nunca conocí a mi verdadera madre. Murió cuando yo no tenía ni un año por complicaciones después del parto. Papá se volvió a casar bastante rápido con Sandra, mi madrastra, y juntos tuvieron a mi hermano menor, Mateo, cuando yo tenía 5 años. Vivíamos en Jalisco mientras yo iba a la escuela aquí en Nuevo León, así que no veía mucho a mi familia durante el semestre. Papá trabajó en la obra hasta hace poco, cuando lo despidieron. Sandra nunca trabajó. Se quedaba en casa con Mateo, que ahora tiene 15 años y está completamente mimado. Papá siempre decía que el dinero escaseaba, que no podíamos permitirnos mucho, así que empecé a trabajar en empleos de medio tiempo en la prepa para ayudar con las facturas. Cuando llegó el momento de la universidad, papá y Sandra se negaron rotundamente a pagarla. No tenemos el dinero, Sofía, dijo papá. Eres inteligente. Ya encontrarás la manera. Y así lo hice. Conseguí una beca parcial por mis notas, pero solo cubría aproximadamente la mitad de mi matrícula. El resto tuve que conseguirlo como pude, trabajando en una cafetería del campus durante el día, cuidando niños por la noche, aceptando cualquier trabajo esporádico que pudiera encontrar. Vivía a base de sopas instantáneas de 5 pesos y cualquier comida gratis que pudiera conseguir en los eventos del campus. Mientras otros estudiantes salían de fiesta o se unían a clubes, yo estaba trabajando o estudiando en la biblioteca. No podía permitirme salir, no podía permitirme ropa nueva y apenas podía pagar los libros de texto. Compraba todo de segunda mano o lo pedía prestado de la biblioteca cuando era posible. Mi compañera de cuarto, Valeria, siempre se sentía mal por mí. Sofía, te estás matando, decía, viéndome regresar al dormitorio a medianoche después de mi turno de noche. ¿Cuándo duermes? La respuesta era cuando podía, a veces durante la pausa para el almuerzo, a veces en el autobús entre trabajos. No había visto a mi abuelo en años. Papá y Sandra siempre decían que tenía mala salud y que no quería que lo molestaran. Se está haciendo mayor, Sofía. Necesita descansar, me decía Sandra cada vez que preguntaba por visitarlo. Mi abuelo era el padre de mi madre biológica, lo que me convertía en su única nieta. Pero, según mi familia, estaba demasiado frágil para visitas regulares. El mes pasado, finalmente decidí conducir las 6 horas para verlo. Me había sentido culpable por no mantenerme en contacto, y algo dentro de mí me dijo que era el momento. Usé el dinero que había estado ahorrando para los libros de texto para pagar la gasolina y conduje hasta su pequeña casa en un pueblito en San Luis Potosí un fin de semana que no tenía que trabajar. Cuando el abuelo abrió la puerta, su rostro se iluminó como si fuera la mañana de Navidad. Se veía mayor de lo que recordaba, con el pelo completamente blanco ahora, pero sus ojos seguían siendo brillantes y agudos. Sofía, cielo santo, mírate, toda una mujer, dijo, atrayéndome en un fuerte abrazo. Nos sentamos en su cocina tomando café mientras me ponía al día sobre su vida. Le había ido bien, en realidad, todavía conducía, todavía cuidaba su jardín, jugaba a las cartas con amigos 2 veces por semana. Yo estaba confundida. Este no sonaba como el anciano frágil que mi familia había descrito. Te ves tan delgada, cariño, dijo de repente, estudiando mi rostro con preocupación. ¿Estás comiendo lo suficiente? También estás pálida. ¿Estás enferma de algo? ¿Estás durmiendo bien?
Forcé una sonrisa y le resté importancia con un gesto. Estoy bien, abuelo. Solo cansada de trabajar y estudiar. Es mucho que equilibrar, pero me las arreglo. ¿Trabajando? Sus cejas se dispararon. ¿Pero por qué necesitas trabajar? ¿No está cubierta tu educación? Me reí un poco. Ojalá. Conseguí una beca parcial, pero todavía tengo que trabajar para cubrir el resto. La matrícula es muy cara ahora. El abuelo dejó su taza de café y me miró con genuina confusión. ¿Pero qué pasa con el fondo para la educación? ¿De verdad no es suficiente para cubrirlo todo? ¿Cuánto más necesitas? Puedo ayudarte si el fondo se está quedando corto. Lo miré fijamente, segura de haber oído mal. Lo siento. ¿Qué fondo? El fondo para la educación que tu padre y yo creamos. Cuando estabas terminando la prepa, le di todos los detalles de la cuenta. Su voz era práctica, como si estuviera hablando de algo que obviamente debería saber. Mi mano empezó a temblar. Abuelo, no sé nada de ningún fondo para la educación. ¿De qué estás hablando? El rostro del abuelo pasó de confundido a profundamente preocupado al ver mi reacción. Se inclinó hacia adelante en su silla, con sus manos curtidas agarrando el borde de la mesa de la cocina. Sofía, tu abuela y yo iniciamos ese fondo cuando eras solo una niña. Queríamos asegurarnos de que pudieras obtener una educación adecuada y valerte por ti misma cuando crecieras. Su voz era suave pero firme. Poníamos dinero en él cada año, cantidades sustanciales. Fuiste designada como la única beneficiaria. Sentí que la habitación daba vueltas. Todo mi cuerpo temblaba ahora, y apenas podía articular las palabras. Abuelo, te lo juro, nunca he oído hablar de este fondo. Ni una sola vez. Nadie me lo mencionó nunca. Su rostro se ensombreció. Eso es imposible. Le di a tu padre toda la información de la cuenta cuando te graduaste de la prepa. Él ha sido la persona autorizada con acceso al fondo. Se ha retirado dinero regularmente durante los últimos 2 años, así que supuse que se destinaba a tus gastos universitarios. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente, y sentí náuseas. ¿Qué quieres decir con retirado regularmente? Retiros mensuales, Sofía. Grandes cantidades. Pensé que estabas viviendo cómodamente en la universidad, tal vez incluso divirtiéndote un poco como debería hacerlo una estudiante universitaria normal. La voz del abuelo se fue apagando a medida que él también se daba cuenta. Tu padre me dijo que estabas ocupada con fiestas y actividades sociales. Por eso no insistí en verte más a menudo. Supuse que solo estabas siendo una joven típica disfrutando de su libertad. Entonces empecé a llorar, sollozos feos que no podía controlar. Abuelo, tengo 2 trabajos. Envío dinero a casa para ayudar a papá y a Sandra con las facturas. Ceno sopas instantáneas la mayoría de las noches porque no puedo permitirme otra cosa. Cuando me gradué de la prepa, papá me dijo sin rodeos que no podían pagar mi universidad porque no tenían dinero. Lo despidieron de su trabajo en la obra justo antes de la graduación. El abuelo se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo. ¿Qué acabas de decir? Papá perdió su trabajo y Sandra no trabaja. Se queda en casa con Mateo. He estado trabajando desde los 16 años para ayudar a mantener a la familia. Incluso les envío dinero de mis trabajos de medio tiempo en la universidad. Me sequé los ojos con la manga. Pensé que estaba siendo una buena hija, ayudando en tiempos difíciles. Sofía, tu padre dejó su trabajo hace 2 años. Justo cuando le di acceso al fondo. La voz del abuelo temblaba de ira ahora. Me dijo que se jubilaba anticipadamente para centrarse en asuntos familiares. Mi corazón se hundió aún más. ¿Jubilación anticipada con qué dinero? Necesito llamar a tu padre ahora mismo, dijo el abuelo, cogiendo su teléfono. Quiero respuestas. Espera, por favor no lo hagas. Sofía, esto es un fraude. Te ha estado robando. El abuelo ya estaba marcando. Tu padre va a explicarse ahora mismo. El teléfono sonó 2 veces antes de que papá contestara. Hola, viejo. ¿Cómo estás? No me llames, viejo, Roberto. Estoy aquí sentado con Sofía,
Y me dice que nunca ha recibido un centavo del fondo para la educación. ¿Qué demonios está pasando? Hubo una larga pausa al otro lado. Pude oír a papá carraspear. Todo el dinero se destinó a la educación de Sofía, tal como lo discutimos. Cada centavo. Esa es una maldita mentira, Roberto. Sofía está sentada aquí a mi lado. Tiene 2 trabajos y apenas puede permitirse comer. Nunca ha visto un céntimo de ese dinero. Bueno, quizás el dinero fue directamente a la universidad. No pude soportarlo más. Le arrebaté el teléfono de la mano al abuelo. Papá, eso es mentira, y lo sabes. Yo gestiono todos mis pagos de matrícula. Sé exactamente lo que entra y lo que sale. La universidad nunca ha recibido ningún pago de ti ni de nadie de nuestra familia. ¿Dónde está el dinero? ¿Sofía? Cálmate. No, no me calmaré. ¿Por qué nunca me hablaste de este fondo? Y no me mientas sobre a dónde fue el dinero. La voz de papá se volvió defensiva e irritada. Mira, de todas maneras te las arreglas bien con el dinero. Eres joven. Puedes trabajar. Te alimenté y te di un techo durante 18 años de tu vida. Considera el dinero del fondo como un pago por todos esos años de criarte por los que nunca pedí ser compensado. Sentí como si me hubiera dado una bofetada en la cara. ¿Qué? Dejé mi trabajo porque estaba harto de trabajar en la obra, continuó. Me dolía la espalda todos los días. Cuando tu abuelo me dio acceso a ese dinero, fue como un regalo del cielo. Eres razonable con los gastos. No pides mucho. E incluso nos envías dinero de tus trabajos. Entre los retiros mensuales del fondo y lo que nos envías, vivimos cómodamente. Roberto, ¿qué demonios estás diciendo? El abuelo había recuperado el teléfono, su voz retumbando. Estoy diciendo que Sofía puede valerse por sí misma. Lo ha demostrado. Y Mateo también necesitará dinero para la universidad pronto. De todas formas, los chicos necesitan más inversión que las chicas. Son ellos los que tienen que mantener a las familias con el tiempo. Eso fue todo. El abuelo explotó. ¿Qué acabas de decir sobre los chicos y las chicas? Vamos, es de sentido común. Construir una carrera es completamente impropio de una mujer. Yo estaba en contra de que Sofía fuera a la universidad en primer lugar. Se casará y se convertirá en ama de casa de todos modos, así que ¿por qué gastar dinero extra en ella? Es mejor guardar los fondos para el futuro de Mateo. Él es el que realmente usará su educación. Eres el pedazo de basura más ignorante que he escuchado en toda mi vida, gritó el abuelo al teléfono. Ese dinero pertenece a Sofía, no a ti, no a tu esposa y no a tu hijo. Vas a devolver cada centavo que robaste, y vamos a resolver esto en los tribunales. Colgó el teléfono y me miró con lágrimas en los ojos. El silencio después de que el abuelo colgó fue ensordecedor. Nos quedamos sentados mirándonos el uno al otro, ambos procesando lo que acababa de suceder. Mi teléfono comenzó a vibrar de inmediato, papá llamando de nuevo, luego Sandra, e incluso Mateo. El teléfono del abuelo también sonaba. Los ignoramos a todos. No puedo creer esto, susurré, con la voz ronca de tanto llorar. Sabía que papá no me quería tanto como a Mateo, pero pensé que todavía significaba algo para él. Pensé que estaba ayudando a mi familia enviando dinero a casa. El abuelo extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Sofía, esto no es culpa tuya. Esto es robo, simple y llanamente. Tu padre te ha estado robando durante 2 años. Debería haber sabido que algo andaba mal. Cuando papá dijo que había perdido su trabajo pero nunca parecían desesperados por dinero. Cuando Mateo seguía recibiendo nuevos videojuegos y ropa cara mientras yo comía sopas instantáneas todas las noches. Me sentí tan estúpida. Simplemente pensé que tal vez Sandra estaba administrando el dinero mejor de lo que me daba cuenta. O tal vez papá encontró algún trabajo temporal del que no me habló. Confiaste en tu familia. Eso es lo que hace la gente normal. El abuelo apretó mi mano. No podías saber que te estaban mintiendo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de papá. Sofía, estás siendo dramática. Devuélveme la llamada para que podamos discutir esto como adultos.
Le mostré el mensaje al abuelo. Él resopló con disgusto. Los adultos no roban a sus hijos. Esa noche, el abuelo llamó inmediatamente al banco y revocó el acceso de papá al fondo para la educación. Con efecto inmediato, les dijo, Roberto Thompson ya no está autorizado para realizar retiros de esta cuenta. Pasamos el resto de la noche sentados en la mesa de su cocina, bebiendo té y hablando de todo. Le conté sobre mi vida real en la universidad, el agotamiento, la constante preocupación por el dinero, la forma en que me había convencido de que luchar era simplemente normal para los estudiantes universitarios. Él me contó historias sobre mi verdadera madre, cosas que nunca antes había oído. A la mañana siguiente, fuimos al pueblo y contratamos a una abogada. Se llamaba Margarita Cantú, y escuchó nuestra historia con creciente ira. Este es un caso claro de fraude financiero, dijo. Presentaremos una demanda por daños y perjuicios y compensación de inmediato. También les ayudaré a presentar una queja ante el SAT, Servicio de Administración Tributaria, ya que el dinero debía usarse para la educación. Si se gastó en gastos personales, su padre debe impuestos y multas por esos retiros. Nos ayudó a reunir pruebas de inmediato. Presenté una solicitud formal a la Oficina de Ayuda Financiera de mi universidad para obtener un registro completo de todos los pagos recibidos en mi nombre. El abuelo solicitó un historial detallado de transacciones del fondo para ver exactamente cuándo se retiró el dinero y qué razones se dieron. Cuando llegó el informe del fondo 3 días después, no podía creer lo que estaba viendo. Las cantidades eran enormes, mucho más grandes de lo que había imaginado. El abuelo y mi abuela habían estado ahorrando miles de pesos cada año desde que yo era pequeña. Si el dinero se hubiera utilizado realmente para mi educación, podría haber ido a cualquier universidad que quisiera sin trabajar un solo día. En cambio, según los registros de retiro, papá había estado sacando 27,000 pesos cada mes durante 2 años. La razón declarada en cada retiro era gastos educativos para Sofía Thompson. Pero yo estaba mirando mis propios extractos bancarios y facturas de matrícula. Ni un centavo había venido nunca de mi familia. Mira esto, le mostré las fechas al abuelo. ¿Este retiro del pasado marzo? Fue cuando Mateo consiguió esa costosa computadora para juegos que había estado deseando. ¿Este de julio? Fue cuando hicieron su viaje de fin de semana a Cancún. ¿Este de septiembre? Justo cuando pagaron el préstamo del coche del que se habían quejado durante meses. El abuelo temblaba de rabia mientras leía los registros. 648,000 pesos, Sofía. Te han robado 648,000 pesos en 2 años. Y quién sabe cuánto más habrían tomado si no nos hubiéramos enterado. Margarita Cantú trabajó rápido. En una semana, había presentado la demanda y nuestra queja ante el SAT. Las pruebas eran abrumadoras, registros detallados del fondo, la confirmación de mi universidad de que no se habían recibido pagos familiares, y mis propios registros financieros que mostraban los trabajos que había tenido y el dinero que había enviado a casa. Su padre va a tener que devolver cada centavo, nos dijo, más intereses, más multas por las violaciones fiscales. El tribunal también probablemente concederá daños adicionales por las dificultades financieras que esto le causó. Los procedimientos judiciales avanzaron rápidamente. Papá y Sandra contrataron a su propio abogado, pero no había mucho que pudieran argumentar. Los hechos eran claros y teníamos documentación para todo. Papá intentó afirmar que el dinero era una compensación por criarme, pero el juez lo desestimó de inmediato. Señor Thompson, usted tenía la obligación legal de mantener a su hija menor de edad. Eso no le da derecho a robar de un fondo para la educación que fue legalmente designado para su beneficio, dijo el juez Martínez durante una audiencia. En 6 semanas, teníamos una sentencia. Se ordenó a papá y a Sandra que devolvieran la cantidad total que habían robado, más 378,000 pesos en intereses y multas. También tuvieron que pagar las costas judiciales y los honorarios de los abogados. Después de la audiencia final, papá y Sandra me estaban esperando fuera del juzgado. Papá se veía terrible. Había perdido peso y su pelo estaba encaneciendo. Sandra parecía furiosa. Sofía, has destruido a esta familia, me gritó Sandra. Te criamos. Te alimentamos. Te dimos un techo sobre tu cabeza durante 18 años. ¿Y así es como nos lo pagas?
llevándonos a los tribunales como si fuéramos criminales. Ustedes son criminales, dije en voz baja. Me robaron. Es tu obligación cuidar de tu familia, gritó papá. Eres la hermana mayor de Mateo. Hasta que te cases, es tu trabajo ayudar a mantenerlo a él y a nosotros. Eso es lo que significa la familia. No, papá. Eso no es lo que significa la familia. Familia significa no mentirle a tu hija mientras se mata trabajando. Familia significa no robar dinero que estaba destinado a ayudarla a construir un futuro. Me alejé de ellos y no miré atrás. Después del fallo judicial, todo cambió para mí. El abuelo me hizo la propietaria oficial de la cuenta del Fondo para la Educación, lo que significaba que finalmente tenía el control de mi propio dinero. Lo primero que hice fue dejar de enviar esos pagos mensuales a papá y a Sandra. Durante 2 años, les había estado dando dinero de mis trabajos de medio tiempo mientras ellos robaban miles de mi fondo para la educación. Se sintió bien quedarme con ese dinero para mí por una vez. La cantidad que papá y Sandra tuvieron que devolver era asombrosa, más de 1 millón de pesos en total con intereses y multas. Sabía que no tenían esa cantidad de dinero a mano, lo que significaba que tendrían que encontrar la manera de conseguirlo. Ese ya no era mi problema. Usé parte del dinero devuelto para vivir finalmente como una estudiante universitaria normal. Dejé uno de mis trabajos y reduje mis horas en el otro. Compré comestibles, comida de verdad, no solo sopas instantáneas y sándwiches de mantequilla de maní. Conseguí libros de texto nuevos en lugar de buscar copias usadas o pedirlas prestadas de la biblioteca. Incluso compré algo de ropa decente que realmente me quedaba bien. Por primera vez desde que empecé la universidad, tuve tiempo para disfrutar realmente de la experiencia. Me uní a un grupo de estudio de mi carrera. Fui a algunos eventos del campus. Hice amigos con gente de mis clases en lugar de solo correr entre el trabajo y los estudios. Fue increíble lo mucho menos agotada que me sentía cuando no trabajaba 60 horas a la semana además de una carga completa de cursos. El dinero también significó que pude concentrarme por completo en mis estudios durante mi último año. Mis notas siempre habían sido decentes a pesar de mi horario, pero ahora se dispararon al nivel de la lista de honor del decano. Tenía tiempo para hacer una investigación adecuada para los trabajos, para asistir a las horas de oficina de los profesores, para sumergirme realmente en los temas que me interesaban. El abuelo y yo nos unimos mucho más durante este tiempo. Lo visitaba cada pocas semanas, y pasábamos horas hablando de todo. Me contó más historias sobre mi madre y me mostró álbumes de fotos que nunca antes había visto. También compartió detalles sobre el fondo que me rompieron el corazón, como él y mi abuela habían empezado a ahorrar para mi educación antes de que yo pudiera siquiera caminar, como habían hecho sacrificios en sus propios gastos para asegurarse de que yo tuviera oportunidades que ellos nunca tuvieron. A tu abuela le habría encantado verte graduarte, dijo durante una visita. Siempre decía que tenías la determinación y la inteligencia de tu madre. Empecé a ayudar al abuelo económicamente, no porque me sintiera obligada como con papá y Sandra, sino porque quería hacerlo. Pagué las reparaciones de su casa, actualicé sus electrodomésticos anticuados y me aseguré de que tuviera todo lo que necesitaba para estar cómodo e independiente. Mientras tanto, papá y Sandra estaban luchando mucho con la deuda. Habían sacado préstamos para pagar la sentencia judicial, y los intereses de esos préstamos los estaban aplastando. Papá tuvo que buscar trabajo de nuevo. A su edad, solo podía conseguir trabajos mal pagados que eran duros para su cuerpo. Sandra consiguió su primer trabajo en 20 años, trabajando en una tienda por departamentos. Me llamaron constantemente durante los primeros meses después del juicio. Papá dejaba mensajes de voz diciendo cosas como, Sofía, esto es ridículo. Estás destruyendo a tu propia familia por dinero. Somos tus padres. Merecemos tu ayuda, no tu odio. Los mensajes de Sandra eran más desagradables, eres una mocosa egoísta e ingrata. Después de todo lo que hicimos por ti, así es como nos tratas. Tu hermano está sufriendo por tu codicia. Bloqueé sus números después del primer mes. Estaba harta de escucharlos intentar hacerme sentir culpable por su propio comportamiento criminal. Mateo fue probablemente el más afectado por todo. Sin el dinero del fondo para la educación y con sus padres trabajando a tiempo completo solo para pagar la deuda, su estilo de vida mimado terminó abruptamente. No más equipos de juego caros. No más ropa de diseñador.
No más conseguir todo lo que quería de inmediato. Cuando llegó el momento de las solicitudes para la universidad, las notas de Mateo eran terribles. Había pasado tanto tiempo jugando videojuegos en lugar de estudiar que no pudo entrar en ninguna escuela decente. Las cartas de aceptación de la universidad técnica que recibió requerían pruebas de nivel que suspendió estrepitosamente. No necesito la universidad de todos modos, le decía a la gente. Simplemente conseguiré un trabajo y ganaré dinero de esa manera. Pero Mateo nunca había trabajado un día en su vida. Nunca había tenido que ganar nada ni enfrentar consecuencias reales. Cuando papá y Sandra le dijeron que necesitaba conseguir un trabajo para ayudar con los gastos, hacía berrinches como un niño. Rechazó una entrevista tras otra, alegando que los trabajos no estaban a su altura o que los horarios eran inconvenientes. Los pocos trabajos que probó, lo despidieron rápidamente. No podía soportar llegar a tiempo, seguir instrucciones o tratar a los clientes y compañeros de trabajo con un respeto básico. Estaba acostumbrado a que todos en su vida atendieran a sus deseos y necesidades, y el mundo laboral no funcionaba de esa manera. Finalmente, Mateo simplemente renunció a trabajar por completo. A los 19 años, todavía vivía en casa de sus padres, durmiendo hasta el mediodía, jugando videojuegos con su viejo equipo y esperando que papá y Sandra lo mantuvieran por completo. Papá y Sandra siguieron trabajando en sus agotadores empleos solo para mantener a Mateo alimentado y alojado mientras pagaban la enorme deuda por robar mi dinero. Habían creado un monstruo con sus mimos y favoritismos, y ahora estaban atrapados con las consecuencias. Me gradué summa cum laude con mi título en Administración de Empresas. Varias empresas me reclutaron durante las ferias de empleo y conseguí un trabajo fantástico en una empresa de consultoría que pagaba más dinero del que jamás había imaginado posible. El salario era suficiente para vivir cómodamente, ahorrar dinero y todavía ayudar al abuelo cuando necesitaba algo. Para mi graduación, el abuelo fue el único miembro de la familia presente. Lloró cuando dijeron mi nombre, y después, me dijo lo orgulloso que estaba de todo lo que había logrado, a pesar de los obstáculos que mis propios padres habían creado. Hiciste todo esto por tu cuenta, Sofía, dijo. Incluso cuando pensabas que no tenías apoyo, seguiste trabajando y nunca te rendiste. Esa fuerza vino de dentro de ti, no de nadie más. Después de que empecé a trabajar, me mudé a un bonito apartamento y comencé a viajar los fines de semana y en vacaciones. Fui a lugares con los que solo había soñado cuando comía sopas instantáneas y tenía múltiples trabajos. Le enviaba postales al abuelo desde cada viaje, y a veces lo llevaba conmigo cuando se sentía con ganas de viajar. Papá, Sandra y Mateo todavía llaman ocasionalmente desde diferentes números, tratando de eludir los bloqueos que puse en sus teléfonos. Quieren que ayude con los gastos de Mateo, o que les preste dinero para alguna emergencia, o que nos reconciliemos por el bien de la unidad familiar. Los mensajes siempre siguen el mismo patrón, una breve y falsa cortesía seguida de intentos de hacerme sentir culpable, y luego ira cuando no respondo. Nunca contesto. Nunca devuelvo la llamada. Nunca envío dinero ni ayuda, ni siquiera un acuse de recibo de que recibí sus mensajes. Ellos tomaron sus decisiones cuando decidieron robarme y mentirme a la cara durante años. Me mostraron exactamente cuánto les importaba. Y aprendí la lección. Ahora tengo una vida que construí yo misma, relaciones con personas que realmente se preocupan por mí y una seguridad financiera que nadie puede quitarme. Tengo al abuelo, que me apoyó cuando supo la verdad y que me ama incondicionalmente. Tengo amigos que me conocieron cuando estaba luchando y que celebran mi éxito ahora. Lo más importante es que tengo respeto por mí misma. Sé que me gané todo lo que tengo con mi propio trabajo duro y determinación. Nadie me lo regaló. Nadie puede atribuirse el mérito de mis logros. Y nadie puede hacerme sentir culpable por proteger lo que es mío. A veces la gente me pregunta si echo de menos tener una relación con papá, Sandra y Mateo. La respuesta sincera es no. No puedes extrañar algo que nunca tuviste realmente. Nunca me trataron como familia cuando importaba. Me trataron como un recurso para ser utilizado hasta que ya no fui útil. Estoy mejor sin ellos, y mi vida es prueba de ello.